Apareció. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo les va? Sean todos, todas y todos muy bienvenidos. Una noche más, un jueves más a lo que es el módulo de comunidad LGTBIQ+, y dentro de lo que es la comunidad latinoamericana de inclusión. Hoy estamos junto a Carolina Maldonado, que nos va a estar contando un poco de lo que ella se dedica. Ella es docente actualmente de lo que es esta pedagogía tan interesante como es la pedagogía Waldorf, un modo distinto de enseñar. Bueno, ella actualmente es docente de este tipo de educación y también dentro de la educación pública. Es más que nada una forma de educar a los niños más parecido a lo que es la vida real desde el principio. Y bueno, nada, yo no soy el experto acá, así que, Caro, te doy la palabra para que nos cuentes vos qué es. Ya. Me da risa que somos poquitos, pero me parece muy bien. No sé si son palos blancos o qué, pero, pero está bien, lo agradezco mucho. Gracias por la presentación, Joaquín. No, de nada. Em, la charla, como le contaba a Eduardo, le di mucha vuelta como qué podía aportar dentro de la academia y a adultos que estaban en un módulo de ecología. Entonces empecé a pensar, a pensar, a pensar, y la idea que me vino es que esta pedagogía es tremendamente orgánica, es viva, no es mecánica, y es como debería concebirse la vida y la formación del ser humano y los vínculos entre las personas. Entonces, como inicio, les planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo les hubiese gustado ser tratados en su infancia? No me respondan ahora, me responden después. Si quieren la anotan, qué sé yo. Y la meta de esta clase es reflexionar en torno a vivir con sentido. Y no veo lo que dice más abajo, un momento. La vida, sagrada por medio de la descripción de la pedagogía Waldorf. ¿Por qué se dijo como vida sagrada? Porque vivimos en una sociedad globalizada, postcapitalista, donde el sentido de la vida se ha perdido mucho y donde los ritmos del ser humano también se han alterado, y con eso la visión del mundo y la forma en que se vinculan unos con otros. Entonces, partimos diciendo que esta pedagogía es parte de un sistema filosófico desarrollado por Rudolf Steiner, que nació en lo que fue el Imperio Austrohúngaro. Principalmente vivió su vida en Alemania y ahí desarrolló sus ideas. Steiner esto es bien interesante, vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en una época en que ya en la Europa estaba el romanticismo, no le hacía tanto sentido el tema de esta visión mecanicista de la vida. Entonces surge en Europa, voy a irme bien atrás a su biografía, con la Madame Blavatsky, la teosofía, que era un movimiento religioso, más bien místico y religioso en el ámbito del religar al ser humano con la espiritualidad, tomando todo el saber que venía desde Oriente. Steiner empieza en 1911 a participar de esto, se hizo parte, y si ustedes leen o ven documentales del espiritismo de principios del siglo XX, era como lo que hacían. En Chile hay un historiador que se llama Vicuña, no me acuerdo el nombre de pila, eh, que tiene un libro sobre el espiritismo en Chile. Y Steiner participaba de estas charlas hasta que le dijo, pero a mí no me sirve que la espiritualidad quede en un plano inmaterial, utópico, donde la gente se evada, sino que necesito bajar estas ideas a la realidad. Y es así que funda la Sociedad Antroposófica, donde empieza con todo su bagaje de profesor de ciencias, de doctor en filosofía, de haberse leído la obra de Goethe, de ser un naturalista fenomenológico que a través de la observación fue descubriendo cosas, es que se plantea la idea de la antroposofía. ¿Sí? ¿Qué le hacía ruido a Steiner? Que él decía que en el principio del siglo XX el ser humano cada vez estaba más desvinculado de su sentido de vida, y se pone a investigar cómo volver al ser humano a revincularse desde tres centros: el espiritual, el físico, bueno, físico y espiritual, y después lo voy a ir desarrollando. Acá.
Después de que Steiner crea junto a otros teósofos la antroposofía, que sería como el estudio filosófico del ser humano, pero no desde lo racional, sino también vinculándolo con lo espiritual, como eran los místicos de la Edad Media. Llega a estas siguientes áreas del desarrollo humano. Y aquí hay algo que decir, que cada una de las cosas que él hizo surgieron de una pregunta. Hoy en día nadie le preguntan lo que quieren aprender, se lo dan. Entonces es bien decidor que seamos 4, 3 con el profesor guía, que hay un profesor guía, en relación a lo que quiera aprender. Bueno, se crea la agricultura biodinámica. ¿Qué es la agricultura biodinámica? Es una agricultura que toma en consideración los flujos de las mareas, los ciclos de la luna, las características del terreno, y cualquier componente que se le pone a las plantas es sacado desde la misma naturaleza con procesos que biodinamizan los componentes de descomposición para ayudar a que sean de mejor uso. También se trata con lo mismo cuidado y como viendo lo sagrado a los animales. Después voy a dejar escrito en el chat un documental que se llama Waldorf 100 años, donde entrevistan a gente de estas distintas áreas, porque es importante la antroposofía. Y ahí aparece el dato de un señor que tiene una granja biodinámica, que plantea que cortarle los cachitos a las vacas les hace perder el sentido de orientación. Entonces es muy importante para este contexto humano la agricultura biodinámica. También plantea y crea con su segunda esposa la euritmia, que es el movimiento del arte bello. Y a través de la euritmia, los niños de la escuela Waldorf o alguna persona que tenga un desequilibrio emocional armoniza sus sentidos y adquiere dentro de sí el sentido musical. También se desarrolla la medicina antroposófica junto con la doctora Ita Bergman, y ahí se toma en cuenta cómo está compuesto el ser humano. El ser humano tiene un cuerpo físico, que es donde está lo más mineral, los huesos, un cuerpo anímico, que tiene que ver con el sistema rítmico, corazón, pulmones, y un cuerpo mental que tiene que ver con nuestra parte más dura, que es la cabeza y dentro del cerebro. Entonces, considerando eso, los caracteres, es que se dan tratamientos médicos y nada es químico, y se relaciona con la agricultura biodinámica. Y dentro de todo esto es que está inserta la pedagogía Waldorf como parte de un sistema filosófico de mirar el mundo. Importante, 1919 se crea la idea de la trimembración social, y ahora la voy a explicar. Hasta ahí, dudas, me siento como hablándole a un grupo que nada que ver, como siendo un monólogo. ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Bien? Todo ¿Sí? bien, muy interesante. Ah, Todo bienvenida, claro. Paloma. Sí, está Somos muy 9, entretenida. vamos bien, subió, bien. Oye, yo quería hacer un comentario Sí, con respecto a eso. Por si, no sé, tal vez no tiene mucho sentido lo que voy a dale hacer, nomás. pero ¿vieron la luna cómo está hoy día? Hablando, Ay, pensando en lo que muy, está comentando tú. Hoy día hay una luna gigante afuera. Bueno, eso, solamente eso. sí, gracias por decirlo. La Y eso luna nos tiene afecta mucho gracias. también. Y es una de las lunas más grandes del año. Y eso nos Sí, afecta mucho como somos gran porcentaje de agua en nuestro cuerpo. Eh, Incluso acá, la luna gigante del año pasado botó árboles acá porque hace subir la savia. wow. La raíz sí, por el poder de atracción de la luna, de gravedad de la luna, hace subir los líquidos del agua. Y la savia se va arriba y se caían árboles acá en el Quisco, acá en Chile, por Qué ahí. increíble. Eso, Gracias por lo que nos cuenta Felipe. solamente eso. Tal Tremendo vez aporte. Muchas gracias. Algo importante en la ciencia espiritual, ya lo voy a decir, de Steiner, es la observación. Como Felipe está diciendo, la luna llena que generó en los árboles, hizo todo un análisis, la savia, y cayeron árboles. O sea, estamos fuertemente influenciados por el cosmos y por lo que ocurre en la Tierra. Nadie aquí sobra. Entonces, cualquier bichito, lo que está acá, tiene un sentido profundo de ser. Por eso, y eso se le enseña a los niños, siempre, en la escuela.
quiero hacer una aclaración, yo trabajo en la escuela pública y desde la escuela pública voy tratando de hacer algo con esto. Es bien utópico, pero se puede. La idea de la trimembración social. Steiner, aunque él es un tipo bien particular, porque como estuvo presente su biografía a principios del siglo XX, era una época de ideas sociales fuertes. Está la idea del comunismo, está la idea de algunos países de independizarse, los que eran colonia, que se va a ver después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, y también tenemos la cuestión social, o sea, 1900, 1919, Primera Guerra, y en paralelo a eso, fines del siglo XIX, 1860, 70, 90, había una sociedad tremendamente desigual en el mundo, donde la gente tenía jornadas de trabajo que no tenían sentido, donde trabajaban niños sin ningún límite, donde en algunos casos habían hasta violaciones dentro de las fábricas y morían mujeres, como lo que pasa para el Día Internacional, para ese 8 de marzo. Entonces Steiner, como Recabarren en Chile, en Argentina me ayudan ahí quienes hicieron escuela obrera, trabajó con los proletarios de Alemania, enseñando las ideas de la pedagogía, de la del sentido de la antroposofía, el vínculo del ser humano. Y estos obreros les hacía mucho sentido lo que él les hablaba. Por ejemplo, el que el ser humano tiene en su cuerpo minerales que están profundamente vinculados con la tierra y que uno necesita un ritmo para vivir. No es bueno, no porque no es bueno no dormirse las horas que uno necesita. En la noche uno hace la recapitulación de todo lo que aprendió. Ahora con las neurociencias lo sabemos. En la época de Steiner trató de llevar las ideas espirituales a una explicación científica. Entonces él decía que en la noche se iba al mundo, el ser al mundo espiritual y que ahí hacía una recapitulación. Hoy día las neurociencias dicen, en la noche se hace como una poda y el cerebro dice, esto aprendí y esto no, y se consigue con estados profundos de sueño. Entonces él, esto se lo enseñaba a los obreros en las fábricas, y hizo clases como él tenía una idea de sociedad que tenía que apuntar a un bien mayor, su salario lo ponía en un fondo común para que fuera repartido por el resto de los docentes de la Escuela Obreros de Alemania, donde hizo clases la Rosa Luxemburgo. Ella lo invitó. Entonces, él que veía esta sociedad desigual, muy perdida de su sentido de vida, del ser humano que es sagrado, y producto de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en Alemania, donde le pasaron todos los partes, es que un conde le dice, oiga, doctor Steiner, ¿usted podría hacer alguna teoría que ayude a que esta sociedad se equilibre? Siempre la pregunta, no vengo y yo doy, siempre la pregunta. Entonces él, frente a esa pregunta, planteó lo siguiente, la trimembración social. ¿Qué es esto es bien interesante, primero porque toma los lemas de la Revolución Francesa, pero los toma y los explica de otra forma. Primero, a nadie se le corta la cabeza, ni un grupo se queda posicionado sobre otro, que fue lo que pasó ahí. Entonces, ¿qué plantea? Que la igualdad tiene que estar en la vida política, democrática, y cómo se regula esa igualdad a través del plano jurídico. Que las leyes nivelen para todos, no para arriba ni para abajo, sino que sean leyes justas y que no estén influenciadas por el modelo o por las influencias del capital. También plantea la idea de la libertad en la vida cultural. Por ejemplo, en la educación, las ciencias, los medios de comunicación. Esto es muy importante porque hoy en día estamos como en el clímax máximo de lo que es la rigidización del ser humano. Nosotros vemos que no hay libertad en la vida cultural. Los científicos en Chile y en Argentina no investigan lo que quieran, sino que investigan lo que las directrices del Banco Mundial dice que se investigue. No hay pocas investigaciones, por ejemplo, referidas al Alzheimer, son asociaciones, organizaciones chicas, pero que el Estado entregue esa plata, no. Entonces ahí va como generándose autonomía, para bien y para mal. En la educación tiene que haber autonomía, porque cada localidad, cada grupo tiene sus propias ideas, sus propias necesidades. Y en los medios de comunicación también es clave, que ahora tampoco lo vemos. Y también plantea la fraternidad en el ámbito económico.
Y acá era lo que les decía antes, cuando él trabajaba de docente en la Escuela de Obreros de Alemania, no me acuerdo el nombre exacto, él planteó, porque su clase se llenaba, entonces como a otros profes no les iba tan bien, dijo, bueno, repartamos como a mí me va mejor, que sea para todos iguales. Y otra cosa que plantea en lo económico, que lo voy a ligar con la agricultura biodinámica, es que tiene que haber un vínculo entre el productor y el consumidor, así como un comercio justo. Y entre estos dos, de forma libre, se van a dar las transacciones económicas. Un ejemplo, con la agricultura biodinámica la gente produce y vende como en verde. Y después la gente compra la producción de tomates y con eso va circulando la rueda. ¿Sí? Importante en esto es que para que esto ocurra tiene que haber un ser humano consciente. Si yo doy mi palabra de que te voy a comprar los tomates cuando estén listos, lo tengo que hacer. También un ser humano consciente en cuanto a la vida cultural, en educación, en ciencias, como ser consciente de mis actos. Cuando yo soy consciente de mis actos, soy libre, si no voy mecánico por la vida. Y en lo jurídico, en la vida política, en la igualdad, lo mismo, si yo me dejo corromper por, por, por los capitales transnacionales y hago leyes injustas, voy a haber perjudicado al resto de los seres humanos. Entonces, cuando aparece esta idea de la trimembración social, él haciendo clases en la fábrica, otros antropósofos también haciendo clases en la fábrica, es que una señora a uno de los profesores de la fábrica de cigarrillos de Stuttgart le dice, oiga, ¿y esto que usted me está enseñando no se lo puede enseñar a los niños? Porque nosotros ya estamos acá, pero esto que es tan bonito que lo aprendan ellos. Paréntesis. Plantea Steiner la idea de la descentralización, que es clave, porque una de las afirmaciones que él da es que el colapso de posguerra se debe a que el poder, pensemos que estábamos en imperialismo tremendo, por otros lados grupos que se posicionaban en el poder, como pasó en la Rusia soviética. Entonces él plantea que no es bueno nunca que hayan grupos que concentren el poder, tiene que estar descentralizado. Y la localidad, territorial y también cultural, ¿sí? Entonces, estos trabajadores le propusieron al profesor que debe estar anotado por acá, Herbert Hunt, que sus hijos recibieran este tipo de educación. Entonces, Emil Molt, que era el dueño de la fábrica de cigarrillos, Waldorf, le dice a Steiner, oye, ¿y podremos hacer una escuela? Y ahí para Steiner era como, sí, porque esta escuela va a ser el cimiento, la semilla para lo que ocurra a futuro. Es como va a ser una proyección de lo que puede ocurrir con la sociedad en 100 años más. Aquí hay algo bien interesante de esta escuela. Si nosotros nos remontamos en la historia de la educación pública, siempre, principalmente, las escuelas se dividían en hombres y mujeres, en ricos y pobres. En cambio, en esta escuela, primera escuela Waldorf, y ahí después vamos a entrar quizá en alguna reflexión, iban los hijos de los obreros, de los antropósofos, no era una escuela que segregara por sexo ni por clase social, sino que iban todos juntos. Y tampoco se discriminaba en el currículum, como ocurría hasta 1960 en el currículum en Chile, donde había labores de hogar, pero los hombres no tenían labores de hogar. Entonces, era un currículum que apuntaba a la integralidad y a la unión de seres humanos, ¿sí? Y donde se les enseñaba un currículum que tuviera sentido con sus etapas de desarrollo. Si yo eso lo llevara a las neurociencias, me dirían, oye, no tiene sentido que a un niño le enseñe la ley de gravedad en kinder, porque su cerebro no está en eso, está en lo concreto. Entonces este tipo, que a principios del siglo XX, 1919, funda una escuela visionaria para lo que era el resto del mundo, y después vamos a tener el conductismo fuera del lugar de esto. O sea, es bien interesante este impulso. Bueno, y aquí aparece, era una educación mixta, no distinguía nada y también se enseñaban idiomas. No sé por qué dije eso, por algo lo habré dicho.
Importante, no tenía una matrícula mala, pero esta escuela va a tener problemas para seguir funcionando producto de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? La escuela Waldorf se caracteriza por concebir la mirada del niño de una forma a través de los septenios de edades. Cada 7 años cambian sustancialmente las características del niño, ¿sí? De los 0 a los 7, el niño imita. Si acá los que trabajen con niños me pueden ayudar y complementar. Y la imitación del niño principalmente es del mundo adulto. Entonces, este niño que está en un proceso, que está aprendiendo el mundo, a través de, me quedo, espérenme, y se cometió un error. Me comí parte de la letra, ya, ahora sí vuelvo. Pueden hacer un comercial. Mientras tanto, puede ser que el tema de los septenios es muy recurrente dentro de la filosofía en general. Yo tengo que haberlo escuchado en algún programa Sí. de filosofía en general que sí hablaba sobre la crianza de los niños basándose en esto, en la edad que tenían y cómo uno debería interactuar con ellos. No me acuerdo el nombre de quién era en un video como de 1 hora. Era Pérez de apellido, pero no me acuerdo. Eso estaba investigando. Yo por lo que sé, la idea de los septenios la toma Steiner, pero la debe haber tomado de otro lado. No, igual esto es más contemporáneo, ¿no? Era un video, yo te digo, es nuevo, pero no sé, capaz que viene de ahí. Este simplemente lo comunicaba, no se lo atribuía. Eso que Pues, ahora me claro, fijé. puede ser. También hay distintas corrientes que toman los septenios, algunos psicólogos transpersonales. Bueno, esta primera escuela Waldorf no le fue muy bien. Steiner tuvieron que sortear varios temas porque no era una escuela con platas del Estado, sino que era una escuela que financió Emil Molt, el dueño de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astoria, y esa primera escuela empezó a funcionar en la nave del tabaco, y después compraron un edificio, pero finalmente, como está ese desafío de la autoorganización, de los equilibrios y de formar profesores que entendieran la antroposofía, que entendieran de septenio, fue súper desafiante. Igual así tuvieron buena matrícula, pero después va a decaer. Y después proyecciones en el tiempo, las escuelas Waldorf empiezan a emerger mucho durante este siglo XXI, ¿sí? Ahora, ¿cómo se mira el niño en esta escuela? Algunos papás que llevan a sus niños y los abuelos dicen, oye, esta escuela, los niños van a puro jugar, no aprenden a leer antes, etc. Y eso se fundamenta en no conocer las etapas de desarrollo de los niños. El niño entre los 0 y los 7 está conquistando su cuerpo. Pensemos que entre los 0 y los 7 nos pusimos de pie, gateamos, caminamos y hablamos. Y eso es tremenda conquista, y eso ya nos habla de las etapas de desarrollo de los niños, ¿sí? Cuando el niño está en esa conquista de puedo pararme en un pie, puedo cruzar un brazo, no es solo movimiento, está trabajando su voluntad, está ganando su yo y también está desarrollando su cerebro. Cuando el niño es capaz de cruzar esto así, está haciendo cruce de los hemisferios cerebrales y eso es clave para lo que es después la lectoescritura. Entonces, cuando a algún niño lo ponen a escribir a los 4, a los 3, le están entorpeciendo el desarrollo de sus manos, de sus brazos, de la espalda, de las piernas, de los pies. Entonces, el niño entre los 0 y los 7, su característica es jugar. Se le presentan las narraciones de cuentos de hadas porque está en el mundo de la imaginación. Y algo que todos podemos vivenciar es que el niño ve el mundo y es bueno, confía en todos. Si le dicen que le van a dar un dulce y que con ese dulce va a viajar a Júpiter, se lo cree. En este septenio se educa la voluntad, y acá es bien interesante lo que vemos de pronto, pero este niño está con flojera a los 9.
ah, pero es que no quiere hacerlo, es que no se levanta a la hora que hay que hacerlo, porque no trabajó la voluntad. Entonces en este primer septenio se tiene que trabajar con las manos, se tiene que tocar la tierra, y esto es bien desafiante por este contexto de pandemia. Entonces ahí la creatividad del adulto de blindar y brindar esos espacios de moverse, de tocar, de hacer, de tejer, de amasar para los niños. A los niños les da mucha seguridad, y esto estaba presente en la escuela Waldorf, ojo, cuando se entra, pensaba hacerlo con ustedes, pero después me autocensuré, se entra y se hace un ejercicio de ronda, que es un ejercicio rítmico. Por ejemplo, primero básico estamos aprendiendo a leer, entonces yo puedo decir, ha llegado el viento norte, ha llegado el viento sur, y quiere que los niños de la Academia Latinoamericana digan palabras que no. Entonces, y así va pasando, y uno como está en Zoom, le dice ya el tititiri, piripiri, y va hablando. Cuando están en sala real, va corriendo una pelotita, un pañuelito o algo. Entonces, ¿qué estoy haciendo con eso? Que el niño se encuentre en la ronda, se mire, integre la geometría. Y también que aplique lo que ha ido aprendiendo. Después viene un cuento, una narración, que puede ser de ciencias, que en este caso conocimiento de alrededores, de lengua materna, que sería el lenguaje, de historia, de matemáticas, de física, y siempre ligado al arte, porque en el arte es cuando el ser humano más se expande. Si eso lo comparamos con el currículum tradicional, cada vez el espacio al arte, a la pintura, a la música se va achicando, ¿sí? Claro, tengo una Y, consulta. Bueno, sí, obviamente que países del primer mundo como Finlandia, Suecia, todo este tipo de pedagogía ayuda muchísimo, muchísimo. De hecho, no hay exámenes, los chicos van interactuando con los profesores, son grupos reducidos, entre 7, 10 chicos. ¿Por qué crees, Caro, que realmente todo ese tipo de pedagogía por ahí como que cuesta, en cierta manera, que se pueda aplicar en Sudamérica, en Latinoamérica? ¿Por qué es? ¿Es por una cuestión de cultura, de que, porque es como que todo va evolucionando, pero parte de la educación no, o por lo menos cuesta a la gente y los profesores y los docentes? ¿Por qué crees vos que pasa eso? yo creo que pasa por las iniciativas. En América Latina hay iniciativas Waldorf, y en África también. En China no sé. Pero son con lo que la idea de Steiner de la trimembración, parten de la base de sujetos libres que se unen para crear esta escuela. ¿Cuál es la trampa que sea del Estado? Es que el Estado le va a decir, bueno, pero negociemos el currículum. Entonces ya ahí deja de ser una escuela con un currículum libre. Hay escuelas que lo transan, como en Chile, si no me equivoco, el Giordano Bruno, que transan con el currículum, pero finalmente tienen que hacer un trabajo de mucho análisis de cómo ir haciendo calzar las cosas. Eh, y creo que tiene que ver con las culturas de los países. De pronto en los países nórdicos hay otras experiencias ya ganadas que nosotros no tenemos, pero que como Estado, ¿no? Como clases políticas, pero que sí están presentes en la ciudadanía, porque hay escuelas Waldorf en todo, desde, no sé, México hasta Coyhaique en Chile, no sé, en Tierra del Fuego, como por el lado de Argentina. Existen, y son grupos chiquititos de autogestión. En síntesis, creo que tiene que ver con la mirada política de los gobiernos, y también creo que, haciendo honor a la idea de libertad, ahí hay que ser muy agudo como se haría. La ventaja sería el tema del dinero, la desventaja hasta cuándo se transa, porque después aparece esta idea de la escuela industrializada. Ya metamos muchos cabros dentro de la sala, haciendo el contraste con que en Finlandia son 20. Metamos muchos cabros dentro de la sala, apliquemos pruebas masificadas, prueba PISA, que las da la OCDE, que la OCDE es un organismo más que nada económico, y vamos midiendo qué saben estos niños y qué no. Entonces se pierde el ser humano en eso. ¿Y qué les importa enseñar de ecología o de cómo cultivar la tierra o cómo hacerse unos zapatos?
o cómo hacer pan, o ese chaleco que llevas puesto, ¿de dónde salió? ¿Del súper? ¿O fue que esquilaron, se dice así, una oveja? No sé si respondo a la pregunta, Eduardo. Súper Perdón. claro, Caro, súper claro. Sí, Emi. No, que en el caso de Argentina, en 1900, las hermanas Cossettini empezaron a aplicar un método muy similar al Waldorf, bueno, que tenía más o menos los mismos valores y conceptos a nivel educativo, bueno, y lo que predominaba es esto, la enseñanza en contacto con la naturaleza, el tema de los valores. Si bien tuvo mucha repercusión y de hecho tiene una base bastante fuerte lo que es la pedagogía de las hermanas Cossettini, que en Argentina actualmente creo que quedaron solamente 5 escuelas, entre 5 y 10 escuelas con estos métodos, que aplican estos métodos pedagógicos. Bueno, un poco se fueron perdiendo un poco con el avance de la tecnología, ¿no? Con el correr del tiempo. Pero bueno, también quería aprovechar ahí la palabra para consultar el tema de con qué escuela psicológica más que nada se basa en lo que es la pedagogía Waldorf. ¿Con qué ideas ecológicas? ¿No? ¿Con qué escuela psicológica? Ah, ¿con qué escuela psicológica? Dentro de la antroposofía hay antroposofía psicológica. No sé si te sirve. No tiene que ver con el psicoanálisis, ni con lacaniano, ni de pronto con algo de la Gestalt, pero no, tiene que ver con los fundamentos de la antroposofía, de concebir un alma, un cuerpo y un espíritu. Que el espíritu sería lo que trasciende todo, como, bueno, hay un libro que es la Teosofía, donde está todo el pensar de Steiner en cuanto a explicar, por ejemplo, la reencarnación. Entonces, la antroposofía, me metí en esto ya. En la antroposofía se plantea la idea de la reencarnación. Entonces, el espíritu es lo que me liga a mi yo superior, a la fuente. Mi alma es la que me ayuda a digerir las emociones en este plano terrestre y mi cuerpo físico es el que me ayuda a transitarlo. Entonces, se prestan atención a esos tres elementos que después se vinculan con el sentir, el actuar y el pensar. El pensar, cuando educamos bien la voluntad, cuando educamos bien el sentir en los septenios, este pensar no reproduce lo que me están diciendo afuera. Alguien podría decir, es como el pensamiento crítico. Yo diría, sí, puede ser como el pensamiento crítico, pero es un poquito más allá, porque no se va en la dicotomía del enfrentamiento, sino que busca expandir, como crear cosas nuevas. Si pueden, busquen por internet este documental que les digo, Waldorf, 100 años, y en Chile se hicieron exposiciones en un centro cultural de La Moneda, y habían trabajos de los niños que son hermosos, porque van vinculados con el arte. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Que apunta a la creatividad del ser humano, y la creatividad se inspira desde chiquitito y no se vincula directamente con ninguna escuela de psicología desarrollada durante el siglo bueno, Freud, finales del XIX y del siglo XX, ¿no? Como, ayúdenme ustedes ahí que yo... ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya, bacán. ¿Se responde la pregunta? Díganme nomás. Ya. Luego, hay un hito a los 7 años que dice, ya, este niño puede ir a aprender las matemáticas y lenguaje y la lectura, la lengua materna. Es que puede hacer ejercicios donde él cruza los dos hemisferios, y también un indicador es la caída de los dientes. ¿Qué significa eso? Que su cuerpo físico ya está formado. Y a mí me hace sentido, porque dentro de todo esto los ojos terminan de formarse a los 7 años. Y así otros órganos como la glándula pineal, que a los 7 todavía no se cristaliza bien. Entonces, cuidemos ese primer septenio como si fuera un cobijo calentito, un nido que hay que proteger a los niños. Porque esos niños van a poder, si están bien cobijados, van a poder hacer que esta vida sea sagrada y cuidar la tierra
y vincularnos de forma sana entre uno y otro. Acá el contacto anímico con los adultos alrededor va a generar que este niño sea responsable, porque va a confiar en los demás, le van a mostrar los ritmos, mi perro ladra y ladra. Va a ser un niño que confía en el mundo, porque el mundo es bueno, entonces va a ir a su otro septenio, y ahí hay un hito importante que es los 9 años. A los 9 años se activan las glándulas suprarrenales, empieza como la pubertad, y eso lo sabemos, no sé si en la época de Steiner lo sabían con tanta claridad, pero hoy día lo sabemos, y él plantea que a los 9 se da una crisis en el niño que es el Rubicón. El Rubicón, ese nombre viene de cuando Julio César, creo, tenía que atravesar el río y enfrentarse con los bárbaros. Entonces, era lo que separaba ese cambio histórico, era el río Rubicón. Entonces, ¿qué hace el niño en esta época? Va a transitar desde esta infancia soñada, donde no hay maldad, donde son todos buenos, a un mundo donde, existe la gente que mata. ¿Y si soy adoptada? ¿Y si mis papás se mueren? Piensen ustedes en sus 9 años, como la pregunta de inicio. Entonces, es un momento en la vida de los niños de crisis existencial. ¿Y qué se hace ahí? Si en el primer septenio el niño jugaba a juego libre y organizaba su vida y con eso aprendía a hacer vínculos humanos, mamíferos, aquí, ¿qué hace a los 9? Al niño se le hace que construya una casita. En la escuela Waldorf de Valpo, muy choñeque, hicieron una casita de adobe, se les dice que hagan su chalequito para que tengan cobijo en sí mismos. Y si en el primer septenio las narraciones, los cuentos que cultivan, sin hacer moralina, que cultivan los valores en los niños, eran los cuentos de hadas, acá van a ser las historias bíblicas y mostrar los arquetipos de ser humano que muestren oficios, que muestren labores, donde ya estar en este mundo que no es tan perfecto, donde hay niños que sufren, sea más llevadero. Y también aprenden sobre los oficios. Si todavía queda algún herrero en la ciudad, se le lleva a que lo conozca, un zapatero, y también en algunas escuelas los niños crean sus zapatos, hacen cestería, cosa que el ser humano no se queda como en la escuela tradicional en la cabeza, sino que es como un infinito. La energía tiene que ir y venir de la cabeza, las extremidades, pasar por el corazón, y así el niño va a ir integrando. Esto del Rubicón es importante porque es una primer crisis, y acá el adulto o los padres tienen que ser una autoridad amada. Acá no sirve, lo vas a hacer, ¿por qué lo vas a hacer? No. Acá las cosas se hacen por cariño y porque yo entrego argumentos, y acá hay algo muy importante. Los niños nos sacan la foto de una. No se les puede mentir. Saben de inmediato quién es uno. Entonces, si yo le digo, no mientas, y yo miento el día entero, eso va a afectar. Fíjense, cuando uno está nervioso o nerviosa, se altera la respiración, y cuando miento también se agitan las pulsaciones del corazón. Entonces, la gente mentirosa termina teniendo problemas al corazón, porque una vida llena de mentiras pasa la cuenta. Y eso los niños lo perciben. Entonces, cuando hay un adulto coherente en su pensar, actuar y sentir, es una autoridad amada. Y sobre todo cuando ese adulto es capaz de decir, me equivoqué, no me di cuenta. Pero no se muestra así como un autoritario o autoritaria. No, sobre todo con los niños de ahora, no. ¿Qué genera esto en el niño? Que va a tener límites, y eso lo va a generar participar en la vida democrática. ¿Sí? No va a pasar sobre los demás ni se va a imponer, como las figuras que tuvimos de Stalin, Hitler, Pinochet. No va a pasar eso, porque está bien puesto en su lugar en el mundo. No necesita que le digan, porque lo fue descubriendo. Y tuvo contención. Esto es súper importante, de chico tener contención. Y esta época es tan linda, son todas las épocas lindas, pero esta época tiene unas reflexiones que uno dice, wow. Entre los 14 y los 21, el mundo es verdadero.
acá en la escuela se presta atención al pensar. Voy a anotarme esto que tengo que recuperar, tengo que decirlo después. Describir. Y acá el análisis. Ya. De los 14 a los 21, los niños, el mundo es verdadero porque comprueba a través de la ciencia. Aquí recién entra física, recién entra química, ya con explicaciones científicas. Pero no duras, sino que siempre vinculándolo con el arte. Por ejemplo, si vamos a hablar en tercero medio de la gestación, se hace con greda, óvulos, espermios, después la mórula, después el feto. Entonces, todo eso, el niño que lo tuvo acá, lo va a bajar a la voluntad, a las manos, a crear algo. Bueno, y acá el adulto, los padres, quienes estén alrededor de ellos, este interés por el mundo los va a hacer también vincularse con los demás, con las problemáticas sociales, con lo que ocurra. Entonces, acá hay algo bien interesante. Si pensemos en Stalin, que al papá le pegaba, era alcohólico, después se puso toda su fuerza en la cabeza y era muy, muy hábil, hubiese tenido esto, hubiese aprendido a confiar en los demás, a ser responsable, y también hubiese tenido interés real y genuino por el otro. En la actualidad y siempre a lo largo de la historia han habido siempre impulsos antisociales, como que atentan contra la integridad del ser humano. Y no sé, ahí planteo eso de pensar qué impulsos han ido contra el ser humano para su existencia. En las salas de clase, el ritmo es muy importante, lo que les decía, la ronda, el verso, el desarrollo de la clase, y después el juego, y después volver a las artes, a la música. Y acá hay otra cosa importante, que el currículum se estructura por jornada. Por ejemplo, tenemos 2 meses de lengua materna, después 2 meses de matemáticas, después 2 meses de conocimientos de alrededores, que serían una mezcla de ciencias y historia. Entonces los niños, ¿qué van haciendo con ese elemento que yo encuentro que es clave? Hay reposo. Hay reposo con lo que voy aprendiendo. No es una cosa de, ya, ahora vamos a la clase de arte, ahora la de matemáticas, como una esquizofrenia. No, acá hay reposo, se digiere, como digiere el sistema digestivo. Y se respetan esos procesos y cada tiempo de cada niño. Y lo que busca, esto es más interesante todavía. Steiner decía que lo que vayan a aprender, que el conocimiento está, lo van a aprender, pero ¿qué hace la diferencia? El cómo se acompaña ese desarrollo. Si yo un niño de 5, fíjense, no sé si se han pillado con niñitos que lo hablan todo y argumentan todo y no paran. Y si uno se fija, su cabeza es más grande en relación a su cuerpo, y su cuerpo es más flaquito, o en algunos casos menos ágiles, porque todas sus fuerzas están puestas acá. Y esas fuerzas, cuando son chiquititos, primer septenio, miren, me equivoqué con las edades, tiene que ir de un lado a otro. Es de los 7 a los 14. Ya no lo voy a corregir, pero ya sé, eso es una corrección. Eso. Acá hay ejemplos que no son de ninguna escuela en particular, lo saqué de internet, eso es importante, donde se ve el maternal, que es lo que se trabaja en el kinder. Si ustedes se fijan, es juego, en la mañana hay una rutina muy calentita, de que llegan, se las recibe, la sala no está todo, si es invierno está con cobijo, y parten haciendo un pancito, después viene una narración, hacen un teatro, no se le pregunta al niño, ¿quién es el personaje principal? No, sino que los niños lo representan a través del juego. Y en de los 0 a los 7, jugar es aprender a ser humano, porque es todo jugar, organizar, determinar, inventar, mover muebles, hacer barro. Después
de los 7 a los 14, siempre están en contacto con la tierra, ojo con eso, siempre están haciendo cosas. Se trabaja en el huerto. Un tema importante es que cuando a los 9 años tienen el Rubicón, además de hacer su casita, los colegios que puedan, se siembra trigo. Si están en el norte, se sembrará quinoa. Y la idea es ver el proceso. Y después con sus propios manitos, molerlo, hacer el pancito y eso. Y dentro de la pedagogía Waldorf se considera un elemento que estaba en la Edad Media, que son los temperamentos. Y hay distintos temperamentos que son el flemático, el melancólico, el colérico y el sanguíneo. El flemático es uno que por lo general su cuerpo es más gordito, blandito, y mucho no se interesa por lo que pasa en el mundo. Está ahí, pareciera, pero es súper observador. Y está ahí, no dice yo, no, siempre va a estar así como... También está el sanguíneo, que es como el niñito líder o niñita líder o niño líder, que dice yo lo hago, yo quiero, yo mando, yo organizo el juego. Por lo general tiene rulos, tiene el cuerpo compacto, así como... Y es bien... Luego tenemos el melancólico, que es más bien flaquito, con los dedos largos y reflexiona mucho con el mundo. Y falta el sanguíneo, que es el niño por lo general que es rapidito como el aire y se distrae con mucha facilidad. Entonces, también la clase considera esos elementos del carácter. Son características generales, ojo, porque también eso se va complementando, ¿sí? Yo, por ejemplo, ya yo puedo ser melancólica y porque soy reflexiva, pero también soy sanguínea porque si algo me gusta mucho me entusiasmo y después me gusta otra cosa y voy para allá. Entonces, todos los niños son sanguíneos, aunque sean melancólicos, siempre se interesan por todo, no hay niño que no quiera aprender. Y otra idea que es clave en esta pedagogía es que hay un respeto tremendo por el ser humano en devenir. Ningún niño se categoriza ni se determina, sino que ese niño puede ser X ahora con estas características, pero en 2 años más es otro. Se considera ese devenir del niño, no está determinado, está siendo, y ese devenir se va acompañando, sabiendo las características del espíritu, del alma y del cuerpo. Esta pedagogía apunta a la totalidad, a la unión, salirse de esos esquemas binarios, ¿sí? No es dogmática, no quiere convencer a nadie, sino que lo que apunta es a la integración del ser humano. Esta escultura es de un escultor chileno que se llama Totila Albert, que habló de patriarcado en 1950, fue amante de la Lola Hoffman, psiquiatra chilena, y me gusta él y esta escultura porque apunta a eso, a que desde mi punto de vista, ojo, esta filosofía apunta a la ecuanimidad y al equilibrio, desde que se fundó hasta ahora. Ahora, en las ideas está, el tema es que esas ideas las tienen que llevar a cabo seres humanos conscientes. ¿Y qué son los seres humanos conscientes? Que son libres. ¿Y qué es ser libre según Steiner? Es ser consciente de los actos que uno genera en el mundo. Y esos actos están en la rueda del samsara, de la ley de causa y efecto, que sería nuestro karma. Y con esta charla y con lo que fuimos hablando, ¿cómo voy a vincularme con mi niño, mi niña interno y con los niños que rodean mi camino? Fin. Muy bueno, Caro, la verdad que muy bueno, muy educativo, pero bueno, como siempre decimos, la educación de los hijos se hace de a dos, y bueno, en mi caso a mí me encanta todo esto, estoy 100% de acuerdo, es buenísimo todo esto, ¿no? De poder, primero conectar a los chicos entre ellos. Sí quería aportar, tuve la posibilidad de viajar en Singapur, y la guía de Singapur nos decía que ellos tienen un sistema educativo que vendría a ser un híbrido,
un sistema educativo de Finlandia, un sistema educativo de Inglaterra, de Estados Unidos, y había dos cosas que eran muy importantes en el sistema educativo de Singapur. Primero, a esa edad de los chicos bien jóvenes, organizaban sí o sí un deporte. O sea, era importantísimo para todos los chicos elegir un deporte. ¿Por qué? Porque el deporte, cuando uno hace de chico, por grupo, lo que hace es establecer relaciones humanas con otros chicos, formar parte de un grupo, y de esa manera ya cada pequeño empieza a interactuar con otros. O sea, es sumamente importante que ellos elijan un deporte para poder hacer. Y la otra cosa que es sumamente importante, que también es bueno, clave en la enseñanza que tenían los chicos, es que puedan practicar un instrumento musical. Y esto fundamentalmente para poder activar el cerebro del hemisferio izquierdo, que es donde está esto de la imaginación, de poder sentimiento, el tema de los artes, las artes, bueno, donde uno empieza a la creatividad, ¿no? Es lo que se apunta. Eso quería compartirte, Caro. Hermosa la charla, lo que has dicho, la historia, que por ahí uno no conocía, y bueno, qué bueno que a lo mejor papá y mamá puedan estar en la misma sintonía para que esto se aplique, porque, bueno, la crianza es de a dos, ¿no? Como recién lo decía. Sí, siguiendo esa línea, hay algo importante yo no tengo tanta idea de Singapur, pero sí lo que observo desde la historia es que esta idea de la educación masificada apunta a fines económicos. Y a eso hay que prestarle atención también. ¿Qué sentido le estamos dando a la educación del siglo XXI? La ONU sacó 4 directrices que todos los currículums de Latinoamérica lo tienen. Entonces, ¿cuál es el sentido profundo? ¿Un fin económico o un fin de que el ser humano se expanda con todas sus habilidades? No me cabe duda que en Singapur apuntan a una mezcla, ¿no? Porque igual tienen métodos así como bien esquemáticos y de competitividad. Y en la escuela Waldorf también se me fue decir que se da un instrumento según el carácter. Entonces, ese instrumento va a acompañar al niño, a la niña a lo largo de toda su vida. Y eso es verdad, porque cuando alguien toca un instrumento musical es una compañía infinita, o sea, no hay soledad y se traduce en otros lenguajes. Y otra cosa iba a decir que se me olvidó. Y en la gimnasia existe, si esto es muy loco, la gimnasia Bodmer, que es como de vínculo del ser humano en la espacialidad. Si bien no hay ejercicios de la jabalina, sino que son ejercicios que ayudan a que el niño y el joven tome conciencia de su cuerpo en el espacio como parte del cosmos y las profundidades, y eso va a ayudar en el desarrollo de las matemáticas, la geometría, etc. Muy bueno, claro, muy lindo. ¿Alguna pregunta por ahí? Eso. Joaquín. Yo voy a hacer una pregunta. Si nosotros hubiésemos sido chiquititos y hubiésemos recibido un poquito de esto, ¿qué hubiese pasado con nosotros en nuestra biografía? O y lo puedo poner de otra forma, ¿cómo fue nuestra infancia? Complicada, Ajá, perdón, entonces déjenlo ahí, que se dé la vuelta por todo el cuerpo y que decanten caminos creativos y nuevos. Yo puedo llegar a contestar algo quizás similar a eso, porque, bueno, como te mencionaba antes, de estas escuelas que hay acá en Argentina, de pedagogía de las hermanas Cosettini, que es bastante similar a lo que es la Waldorf. Tuve la suerte, la gracia de ir a una de estas escuelas, y bueno, la verdad que una experiencia muy gratificante, porque, bueno, es muy interesante, digamos, cómo transcurre la educación de una forma diferente, ¿no? Más en contacto con la naturaleza. O sea, también teníamos huerta, teníamos granja con animales, el trabajo de a veces cursar en
el patio con césped, ahí con los árboles. Bueno, cambia un montón, ¿no? No parece, pero son cosas que la verdad que te dan otra apertura. Y también tuve, digamos, después, dentro de muchas cosas que hago, en parte me dediqué a la docencia, soy profesor de música, y también tuve la suerte de dar clases acá en esta escuela, y bueno, y también tengo la perspectiva esta, digamos, tanto de alumno como docente, ¿no? Entonces, está bueno también, digamos, de esto que mencionás en cuanto a la parte de la pedagogía Waldorf, de cómo ves de los niños o las niñas, bueno, que van teniendo su apertura mental de una forma diferente, ¿no? De acuerdo a su edad, cómo se van expandiendo bueno, y la cosmovisión que van teniendo. Así que bueno, eso. Gracias, señor Emi Wipetiche. Gracias por ese complemento. Sí, Petiza. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere aportar algo, si no, ya podremos ir cerrando. Solo mencionar que, bueno, creo que hubiese tenido mucha más autonomía desde antes. Uno aprendería a conocerse mucho más. Así que eso lo hubiese agradecido. Y que también desde el rol de madre a uno le cuesta, porque así aprendió también, pues. Así que, no, muy interesante la presentación y invita a aprender más también de cómo aplicarlo. Sí, sí, qué linda paloma, es verdad. Pero estamos en una época que nos invita a ser creativos, que nos invita a salirnos de los patrones establecidos que tuvimos por herencia atávico a hacer la vida que queramos. Y eso, ¿cómo se hace? Con actos libres. ¿Y qué son los actos libres? Actos con conciencia, no de repetición. Entonces, un ejercicio que plantea Steiner para eso es poner las llaves en un lugar que no sea el lugar de siempre y prestar atención. Prestar atención cómo va la gente vestida. Traerse acá, no irse, porque a veces uno se va con los pensamientos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Ah, pero este me dijo esto y no sé qué. Entonces, no, estar en el presente. Y cuando uno está en el presente, está anclado y puede hacer mejor las cosas. Ah, y también activar la glándula pineal. Eso. Claro, te hago una consulta. Bueno, obviamente que ha cambiado todo el mundo, la educación está cambiando, los chicos hoy en día en el colegio tienen Zoom. ¿Tenés conocimiento cómo se ha podido aplicar la pedagogía Waldorf a través del Zoom? Yo sé que la pedagogía Waldorf es muy de, bueno, esto de el contacto con la naturaleza, el contacto de ellos mismos, la parte humana, la comunicación. ¿Tenés conocimiento cómo se está hoy en día utilizando la pedagogía en Waldorf en función de la tecnología? Porque yo tengo mi nena que tiene 10, Sofía, y Valentino tiene 7, y realmente yo lo veo, o sea, los chicos no tienen ni tiempo de estar en Zoom, se dispersan, hacen cualquier cosa. ¿Qué pasa con la pedagogía Waldorf a través de la tecnología? ¿Tenés conocimiento? Sí. Primero, las escuelas Waldorf hoy en día están atravesando una tremenda crisis, porque si bien los papás participaban de la escuela, vino todo como, pero si mi hijo no está yendo al colegio, ¿por qué lo voy a pagar y me van a seguir cobrando lo mismo? Entonces ahí, idea de la trimembración social. ¿Cuál? La fraternidad. ¿Cómo han trabajado los profes? Llevan el material a las casas. Yo tengo amigas que van casa por casa llevando el material, o que hacen, las de párvulo, hacen cajitas para que hagan con vellón, mandan el cuento, los llaman por teléfono. Y la verdad que estar frente a esto desvitaliza mucho. Nos quita las fuerzas anímicas de nuestro cuerpo. Como vemos nuestras fuerzas anímicas, me crecen las uñas, tengo el pelo firme, mi piel está brillante. Fijarse siempre son los niños, si la piel está opaca, si tiene el pelo brillante, cómo está la mirada, si tiene brillo. Entonces esto es pésimo, porque nos desvitaliza. O sea, fíjense, estamos aquí concentrados. ¿Y qué pasó en este rato con mis piernas, mis pies, mis caderas? Estoy aquí
Entonces, lo recomendable es estar 45 minutos. Con los cursos más grandes, con los chiquititos se evita, porque piensen que un niño de 3 que iba al maternal o de 4, no, de 3 son más chiquititos, va a ver a la profe, a la maestra y le va a tirar los brazos para que lo tome. Imagínense esa sensación de no ser cobijado, es tremenda. Con los más grandes se hacen clases donde, fíjense que pasó algo bien bonito acá, nos conectamos, el pensamiento es cuántico, ahí Garnier es importante, igual uno se conecta energéticamente, hay un vínculo, entonces con los más grandes que pueden sostener más esto, que ya pueden estar más de 20 minutos sentados frente a algo que es mirar, se hace la clase siempre ligándola con el arte, con un poema, prendiendo una velita, haciendo un dibujo de forma, moviéndose con neuritmia. Eso se puede hacer. Listo, no sé qué más, si quieren cerramos con un ejercicio de euritmia, pero mejor no sé. Y ahora sí, un gusto trabajar con ustedes. Carolina, a mí me encantaría primero agradecer el espacio, te escucho y siento que me transmites una paz, una dulzura. Amé tu presentación, contarte que yo trabajé en un jardín infantil de biotransferencia de fondos, donde se implementó un piloto de educación no tradicional. Nos mencionaron vagamente lo que era Waldorf. No sé si es Waldorf, tú mencionas Waldorf o Waldorf. En Argentina le dicen Waldorf, yo le digo Waldorf, otros le dicen pedagogía antroposófica, como a ti te resuene, Karina. Ya, bien, súper. Otra cosa nueva. Bueno, y ahí contarte que nosotras como jardín elegimos trabajar con Amy Pickler. En un momento también nos llamaba mucho la atención Waldorf, pero se nos complicaba mucho más porque estábamos dentro de una sala de clase muy convencional, con mucho plástico, entonces nos costaba mucho y finalmente después mezclamos muchas metodologías como también el juego heurístico, que tiene que ver con la recolección y la matemática desde algo mucho más... digamos, mucho más tangible en respecto al reciclaje, tapas, conos de confort y así un sinfín de material más reutilizable y reciclable. Entonces, ahí yo también siempre me hacía la pregunta porque, bueno, yo soy mujer mapuche y siento que nuestros pueblos originarios tienen esta visión de hace tantos años, el cuidado de la naturaleza, el respeto por el otro, el integrar al niño dentro de la sociedad, el mirarnos como un igual. El no tener como esta discriminación o distinción entre la superioridad. Entonces yo digo, ¿por qué buscamos en otros como propulsores lo que tenemos acá? Y finalmente se valida tanto estas pedagogías que yo no las estoy mirando en menos, por supuesto, adoro lo que hiciste, me encantó, siento que aprendí un montón, pero lo relaciono inmediatamente con el pueblo nación mapuche. De hecho, lo que nosotros como autonomía cultural queremos trascender. De hecho, por eso buscamos autonomía y autodeterminación, porque el Estado de Chile hoy nos exige que nuestros niños estén escolarizados bajo un régimen que ellos estipulan. Y si no, estamos faltando a la Convención Nacional de los Derechos del Niño y la Niña. Pero nosotros buscamos también tener nuestra propia manera de educar a nuestros niños, que es con el amor a la naturaleza, el cuidado de nuestros ríos, el saber alimentarnos por nosotros mismos a través de la crianza respetada de los animales, lo mismo que tú mencionabas de las vacas, y un sinfín de cosas que finalmente lo miro y digo, la nación mapuche es muy similar a la cosmovisión que tienen finalmente, en este caso, Waldorf. No sé qué opinas desde ahí. Ay, yo cuando empecé a estudiar esto, yo no tenía tu dulzura. Y yo me daba contra la cabeza y decía, ¿pero por qué? Porque yo todo lo que estudio primero lo enfrento. Entonces decía, ¿pero por qué si esto es lo mismo? Y sí, es lo mismo. En el verano conocí a una señora
cordillera Temuco al sur. ¿Cómo se llama ese lugar? Donde hay un volcán cerca del Parque Conguillío. Villarrica. No, más a la cordillera, después de la túnel, el May. túnel Curarrehue, de las raíces. Curarrehue, ¿no? No, Cunco, sí, o sea, Cunco, después está con Cabur, Melipeuco. después de Milipeuco, cordillera arriba, tienen que pasar la cordillera de las raíces. Cordillera Nahuelbuta, no sé. Ah, ya estamos adivinando. Ahí conocí una señora que se llamaba ¿Y Calma? Está cerca del volcán Yaima, si no me equivoco. ¿Y Calma? ¿No? Cerca del volcán Yaima. ¿no? Y Calma queda más lejos. Pucha, no me acuerdo, siempre se me olvida el lugar. Ya no pero importa. ese lugar lo encontré mágico, pero en ese lugar lo importante de esta conversación, Karina. Me encontré con una señora que iba yo a una cascada, le pregunté dónde estaba y me dijo por allá, y al volver me dijo, te estaba esperando. No sé por qué estoy diciendo esto. Y yo le dije, ¿cómo me está esperando? Y me dijo, tu Dios es mi Dios. Y yo me quedé sorprendidísima y la encontré tan linda y me dijo, corrígeme tú, Karina, Chau Negechen es mi mismo Dios. Gracias. Finalmente no se estructura como un dios hombre, sino como finalmente una fuerza creadora del... De hecho, se creen 4 divinidades, como el abuelo, la abuela, la joven y el niño. Y eso está transmitido en todos los elementos naturales de nuestra tierra, tanto en el mar, en el cielo. Entonces, finalmente se traduce como desde el cristianismo, cuando llegó la colonización, en el Padre Creador, pero finalmente tampoco creemos en ese Padre Creador, sino como que es una mezcla que se provocó luego post-colonización. Sí, yo creo lo mismo que tú. Pero ella, como no me conocía, me dijo, tu Dios es mi Dios, y como en síntesis estamos todos conectados. Entonces, las ideas están en el universo, se conectan unas con otras y cambian los nombres, pero el fondo es el mismo. Eso creo yo, Karina, humildemente. Sí, hermoso. A mí me pasa también mucho que creo que, sobre todo acá en Chile, no se valora mucho el pensamiento del pueblo nación mapuche ni de su cosmovisión, producto de que no hay como estudiosos que tienen como carreras a lo mejor mucho más universitarias, posgrados, magíster y un sinfín. O sea, finalmente el valor que yo le pongo a una papay, que tiene una kimche, una savia mapuche, para mí tiene un valor tan importante, aparte de ser bilingüe, de que han sobrellevado y rescatado su idioma por todos estos años. Una sabiduría ancestral que no tiene una persona que estudió en un magíster finalmente. Entonces eso me pasa, que siento que se menoscaba la sabiduría mapuche porque no hay magíster, no hay universidad de por medio, finalmente. En cambio, como estos otros, estas otras olas de pedagogía sí tienen como una base más universitaria a lo mejor, sí se reconoce como en el común de la gente. No es tanto así tampoco. Yo creo que esta pedagogía, perdón Felipe, termino una idea y te dejo la palabra. Y todas estas pedagogías o formas de ver el mundo que se salen de la norma de la sociedad capitalista, se margina. Porque igual yo con mucho miedo hablé del espíritu y el alma. Yo sé que alguien que está vinculado con la cosmovisión mapuche y que lo vivió, y lo hemos vivido todos, o sea, desde mi ser mestiza también, y lo valoro mucho. Como todo lo que no está dentro de la lógica de lo que produce al sistema, marginémoslo. Sí. Felipe, voy a ver el WhatsApp. Felipe, te escucho. Sí, lo que pasa es que yo pienso, tengo un pensamiento propio igual, que más allá de ser una metodología, es una forma de vida, un sistema de vida, y va más allá de que le vamos a enseñar esto a los niños, sino que también lo tenemos que vivir como sociedad y tenemos que vernos como tribu. Por eso hay tanta semejanza con el pueblo de Nación Mapuche,
porque ellos vivían como tribu y finalmente, por ejemplo, si ponemos el foco en los niños son lo principal, lo importante, y que después ellos nos van a sostener a nosotros cuando estemos viejos, y finalmente un sistema de vida comunitario, digamos. Y más allá, bueno, después vemos todo cómo desarrollamos a los niños mediante lo artístico, lo medioambiental, pero finalmente es como un sistema social, digamos, eso creo yo que... Sí, excelente respuesta. Es una forma de vivir la vida. Sí. Bueno, yo creo que hay que apuntar a la Karina de profe para algún módulo y que hable de la cosmovisión mapuche y todo lo que es tremendamente poderosa y sabia y mis mayores respetos. Ah, Fentre Mañum Lamien, muchas gracias. Gracias a ti, Karina, qué honor. Y honor a todos los que han aportado y hablado. Me voy con mi corazón llenito. No, bueno, Gracias. Infinito. queremos agradecerte de parte de la academia por, bueno, por toda tu trayectoria, por todo lo que has aportado a la sociedad ya y por lo que nos aportás a nosotros contándonos sobre todo esto. Es sumamente importante. Creo que también es importante no solo para la crianza de los niños, sino también para concientizar a los jóvenes sobre lo importante que es prestar atención a la crianza de los niños. Por ahí hay algunos que casi ante algo que parece tan complejo, eh, terminamos optando por mirarlo un poco desde afuera, porque es algo realmente muy complejo para que no traer, digamos, no ser descuidado y traer más personas que aporten al mundo. Entonces, nada, te agradezco una vez más de parte de todo el mundo por mejorar el mundo, básicamente. Gracias a ustedes por su Bueno, tiempo. Gracias, Caro. gracias a todos Muchas también por haber gracias. estado. Edu, ¿querés decir algo? No, simplemente te dejo el cierre. Sí, en eso estaba. Así que bueno, Gracias a muchísimas gracias de todos. nuevo. Todos. Nos vemos el Gracias. jueves que viene y hasta luego. Nos encontramos en alguna. Chao.